Una serie de informaciones surgidas en los últimos días sobre el rol de los funcionarios públicos es el tema que nos va a abocar a partir de este momento. ¿Cómo son percibidos los funcionarios públicos? ¿Cuánto ganan los funcionarios públicos? ¿Cuánto hay de mística y cuánto hay de realidad en torno a los trabajadores del Estado? Sí, pero además por estos días el gobierno analiza un nuevo estatuto del funcionario público que pretende llamar Estatuto del Servidor Público. COFE, que nuclea a los sindicatos de la Administración Central, denuncia que el gobierno no los convoca para negociar sobre este nuevo estatuto y por esto y por otros motivos van a convocar a un paro de 24 horas para el próximo 28 de septiembre, ahora en unos días nomás. Pero tú mencionabas la imagen, ¿verdad?, sí, del funcionario público. Y justamente en la jornada de ayer, la empresa Interconsult publicó un informe en el diario Últimas Noticias sobre su última encuesta, que efectivamente mencionaba que 6 de cada 10 entrevistados creen que la mayoría de los funcionarios públicos trabajan poco, incluso casi la mitad, un 48% en esa encuesta, opina que cobran demasiado para lo que realmente hacen, mientras que solo una quinta parte cree que los funcionarios públicos hacen demasiado para lo poco que les pagan. Esa es la opinión del resto de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos. Exactamente. El Ministerio de Trabajo acaba de elaborar un estudio respecto a el nivel salarial de los profesionales que trabajan para el Estado. Según una nota del diario El Observador, el Estado paga 16% menos que los privados a los más preparados, y esto en función de ese informe del que hablábamos, elaborado por el Ministerio de Trabajo. Este hecho encendió las luces de alarma en el gobierno, señala el diario El Observador. El análisis oficial es que el riesgo latente es que haya un debilitamiento del Estado. Las dificultades aparecen en cargos técnicos y con altos niveles de formación. En ese rubro, los sueldos que paga el Estado a los profesionales con estudios terciarios es en promedio 16% inferior que en el mundo privado, según este trabajo del Ministerio de Trabajo. Los salarios privados con esos niveles de estudio, es decir, estudios terciarios, ganan en promedio unos 29.726 pesos en el ámbito privado. En el ámbito estatal el promedio alcanza los 25.116 pesos. Claro, los públicos tienen la inamovilidad, una estabilidad laboral, pero este aspecto juega en algunos rubros. Pero si se dejan de lado los promedios y se discriminan los datos, la realidad muestra que en algunos casos la diferencia salarial llega a ser casi el doble y por lo tanto el asunto de la estabilidad laboral pierde fuerza. En algunos colectivos en particular la diferencia es realmente contundente. Por ejemplo, en el caso de los médicos, que ganan trabajando para el Estado un 54% menos de lo que ganan en el ámbito privado. Vamos a dialogar a partir de este instante con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, experto constitucionalista y administrativista y exdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Estamos hablando de Rubén Correa Freitas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Qué evaluación hace de toda esta información que de alguna manera, por un lado, en cuanto a la imagen, los funcionarios públicos están bastante mal parados ante la población, pero por otra parte, en cuanto a los profesionales, ahí daría lugar a una fuga de cerebros al sector privado? Mire, el tema de la imagen de los funcionarios públicos es un tema complejo, diríamos, ¿no? Uh-huh. Desde hace muchos años en nuestro país se viene dando esa pérdida de imagen ante la opinión pública de los funcionarios públicos. Yo personalmente he sido funcionario público durante 38 años y que soy hijo de un funcionario público uh-huh. que trabajó más de 40 años para el Estado. Me siento, digamos, muy comprometido en defender que hay buenos funcionarios públicos y hay malos, como también en la actividad privada. En la actividad privada hay buenos empleados y hay malos empleados. Y la ineficiencia que hay en el sector público también la hay en el sector privado, porque las ineficiencias no son exclusivas de la administración pública, sino que también son de la actividad privada. Claro. Ahora que estoy más dedicado a la actividad privada, me doy cuenta claramente
que las ineficiencias no son sola una exclusividad del sector público, sino que son de los privados, y que muchas veces son tan malos los empleados privados como los empleados públicos, ¿no? Pero, digo, en ese aspecto creo que todo es relativo. Hay una mala imagen en general porque está asociado al hecho de que los funcionarios públicos gozan de un estatuto que les da una estabilidad o una inamovilidad, como se llama normalmente, que no la tiene el trabajador de la actividad privada. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de que en la actividad privada se gana más, pero hay que tener en cuenta que el riesgo es mucho mayor. En la actividad pública difícilmente un empleado público es despedido. En cambio, salvo que cometa una grave falta o una grave omisión o un delito. En cambio, en la actividad privada, en cualquier momento puede ser despedido por cualquier causa. Es decir, indudablemente el riesgo es mucho mayor el que se corre en la actividad privada que en la actividad pública. Quizás eso compensa la menor remuneración del sector público que en el privado. Esto, digamos, para decirlo de una manera vulgar, ¿no incentiva a que el trabajador se achanche? Bueno, pero el problema de el tema de que los empleados públicos trabajen poco o que los funcionarios públicos no rindan, lo cual para mí no es correcto, porque como todas las cosas es relativo. Yo siempre lo dije cuando fui director de la Oficina de Servicio Civil, que la clave está en los jerarcas. Es decir, el funcionario público trabaja o no trabaja, trabaja poco, trabaja mucho, en función de las exigencias de los jerarcas. Es decir, la clave es, y le digo, yo conozco organismos del Estado que tienen una gran eficiencia, que exigen mucho a sus funcionarios, que exigen cumplimiento estricto de los horarios, que son rigurosos en la disciplina, y eso depende de las jerarquías. Eso es un tema, yo diría, institucional. Y hay algunos lugares en la administración pública, eso me lo dice la experiencia, donde las relaciones son un poco más flexibles. Y entonces, ¿y de qué depende? Y depende de los jerarcas. Insisto, yo creo que la clave es esa. Yo cuando fui director de la Oficina de Servicio Civil, si alguna fama tuve fue la de ser un jerarca muy riguroso, muy exigente. Y bueno, y es la única manera de que las cosas funcionen. Si no, si el jerarca no exige, si el jerarca no da el ejemplo, es imposible pedirle que los empleados rindan adecuadamente. Doctor Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien. Ahora, también es cierto que en los últimos tiempos ha habido una tendencia de las organizaciones sindicales de llevar al Estado a la justicia, cuando se ha intentado, digamos que, como usted dice, los jerarcas, hacer cumplir determinadas exigencias. No conozco este tema que usted me está planteando. ¿No? Bueno, por ejemplo, los funcionarios municipales han llevado a la Intendencia a la justicia y le han ganado juicios a la Intendencia. Claro, pero esos son por problemas de remuneración, sí, no por problemas de exigencia, ¿no? Sí, o de remuneración o de faltas o descuentos por paro o exacto, horas extras, bueno, etcétera. Es decir, cuando los jerarcas han... Bueno, pero ese es un tema de la parte sindical, ese es otro aspecto. Ese es un aspecto... Claro, pero el jerarca... Vamos a entenderlo. A partir del gobierno, de los dos gobiernos del Frente Amplio, es indudable que la participación de los sindicatos en la vida institucional del país es muy superior. Es decir, hoy en día el papel de los sindicatos es un papel, yo diría, muy fuerte, muy importante. Ese es un tema para debatir, cuán importante es el papel de los sindicatos. Y bueno, y de alguna manera el tema es que los sindicatos que se sienten fuertes, se sienten con mucho peso y con apoyo del gobierno, bueno, también plantean sus reivindicaciones y eventualmente llevan a la justicia estos temas, ¿no? Pero eso es un tema, digamos, eso demuestra la complejidad del sistema. También en la actividad privada, hoy a los empleados, a los empleadores, a los patrones, tampoco es tan fácil manejar al personal como lo hacían antes. Hoy el poder de los sindicatos en la actualidad es muy superior que la que tenían hace 20 años atrás.
Y hoy despedir a un empleado de la actividad privada o sancionar a un empleado de la actividad privada ya no es lo mismo. Lo digo yo porque en el ejercicio de la profesión de abogado lo veo permanentemente. En la actividad privada antes se sancionaba o se despedía a un empleado y se cumplía estrictamente. De hoy en día los sindicatos inmediatamente protestan, hacen paros, ocupaciones, escraches, o sea, las cosas, y el tema inmediatamente además se plantea en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y eventualmente ante la justicia. Claro. O sea, ahora, ha cambiado las reglas de juego. Claro, usted, yo creo que la regla de juego ha cambiado tanto en la actividad pública como en la actividad privada. Claro, pero usted posiciona de alguna manera en los jerarcas la responsabilidad de que los funcionarios públicos trabajen más o no trabajen tanto. Y cuando uno ve que, por ejemplo, un jerarca público no puede descontar un día de paro, algo que es muy fácilmente constatable si se trabajó o no se trabajó, porque tiene unas dificultades profundas para implementar una medida de esas características, difícilmente pueda, con la subjetividad que implica si uno está trabajando mucho o poco, implementar medidas de esas características, ¿no? Sí, yo creo que es independiente de una cosa de otra. Un tema es el tema de los paros y las huelgas y la parte sindical. Vamos a separar, porque yo creo que esto no tiene nada que ver con el tema de la exigencia de los jerarcas. Yo creo que es independiente. Yo creo que una cosa, y conozco dependencias del Estado que funcionan muy bien porque los jerarcas institucionalmente tienen muy bien organizado y exigen. Y hay muchos organismos del Estado que realmente son un ejemplo en esa materia, independientemente de la acción de los sindicatos. Yo creo que el hecho de que los sindicatos como todo, hacen un juego político, y los sindicatos paran, y los sindicatos hacen huelga, y los sindicatos protestan en aquellos lugares donde ven que hay posibilidades de hacerlo, y donde los jerarcas a veces hasta son más complacientes también con este tipo de medidas. Yo creo que hay que diferenciar, o sea, el hecho de que los sindicatos hagan protestas o hagan planteos o reivindicaciones no implica de ninguna manera que los jerarcas no puedan exigir, que los jerarcas no sean responsables en la exigencia a sus funcionarios del trabajo. Porque de lo contrario estaríamos directamente en un Estado en donde los sindicatos son los dueños del país. Y no es así. Claro. O que los sindicatos son los dueños de la administración pública, lo cual no es exacto y no es correcto afirmar eso. Doctor, la respuesta puede ser obvia, pero ¿por qué es importante que el Estado tenga funcionarios públicos preparados y con buenos sueldos? Y por el contrario, ¿cuál es el riesgo de que el Estado se comience a debilitarse desde ese punto de vista? Es decir, que los privados tengan personal mejor preparado, mejor pago y con mejores calificaciones que el Estado. Mire, yo creo que en primer lugar, lo importante es que, primero, acá entramos al debate famoso sobre la reforma del Estado, ¿no? Sobre el más o menos Estado. Yo creo que el Estado tiene que tener buenos funcionarios, capacitados y bien remunerados. El problema es la cantidad y la calidad de funcionarios, ¿no? Entonces, acá entramos al debate. ¿Cuántos funcionarios públicos tiene que tener el Estado uruguayo? ¿El Estado uruguayo hoy en día tiene la cantidad de funcionarios que realmente necesita o tiene de más? Bueno, es todo un debate. O sea, es un tema para discutir. Segundo, ese personal que hoy tiene el Estado, ¿realmente está capacitado? ¿Realmente tiene las condiciones para ser eficiente? Y por último, la última pregunta es, bueno, ¿las remuneraciones cómo son? ¿Son mejores o son peores? Entonces, son mejores o peores que en la actividad privada, ¿verdad? Digo, son tres puntos para debatir en forma conjunta. O sea, tenemos que discutir, en primer lugar, si el número de funcionarios públicos que hoy tiene el Estado es el adecuado, o si realmente tenemos un Estado gordo, pesado, lento, burocrático. Ese es el gran tema. Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Entonces, yo creo que ese es un debate que nos tenemos que dar, lo hemos hecho en más de una oportunidad, hay distintos puntos de vista, usted sabe muy bien que han habido puntos de vista, a partir del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, por ejemplo, se eliminó la prohibición de ingreso a la administración pública, se entendió que de nuevo había que propiciar ingreso de funcionarios públicos, y bueno, ha vuelto a crecer el número de funcionarios públicos, bueno, es todo un debate
si el número actual de funcionarios públicos es el adecuado para este país.